Bueno, a ver, este va a ser una especie de tutorial también con un poco de breakdown, para no hacerlo exactamente paso a paso, pero más o menos como para orientarse un poquitito. Esto va a ser lo que vamos a estar creando, ¿sí? Que es un poco la animación general de la formación del logo. La idea es, justamente el evento se llama Solsticio, y por lo tanto la idea era jugar un poco con una especie de sol, irradiando su luz, al mismo tiempo jugando un poco con geometría sagrada, que tiene también sus bases un poco en la planta del girasol. Obviamente en este software de Cinema, todo este tipo de geometrías son bastante intuitivas de realizar. Yo acá tengo preparado para que vean un poco lo que fue el espiral básico. Déjenme que voy a borrar esta luz. Un espiral básico del cual luego fue ir jugando un poco con los parámetros. ¿Cómo es esto? Básicamente pueden simplemente apretar Shift C y poner la palabra Matrix y elegir MoGraph Matrix, o pueden venir a MoGraph y poner Matrix. Inicialmente les va a aparecer una distribución en forma de grilla. Recuerden que el generador de Matrix es para transferir, esto no es que son cubos que luego se renderizarían como cubos. Esto es simplemente una representación de posición, escala y rotación de matrices que luego pueden ser transferidas a otros objetos. Y si yo aquí me pongo, puedo rotar su conjunto entero o escalar deformando su conjunto entero, o puedo ir a la cuestión de objetos y dentro de la transformación puedo empezar a individualizar objetos, ¿sí? A hacer una pequeña escala y una pequeña deformación en esos propios cubos. Pero esto luego, estos parámetros que yo modifico aquí, van a ser transferibles al objeto que use finalmente. ¿Cómo es esto? Vamos a los parámetros del caso práctico. Yo lo que utilicé fue una distribución radial, ¿sí? Aumentando la cantidad de puntos y con un radio no muy grande. En un principio, esto luego lo vamos a modificar un poco con los parámetros de comenzar el ángulo, o sea, de start angle, en angle, que es cuánto uno quiere completar la vuelta, y después incluso la variación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto obviamente es animable y es lo que termina dando ese carácter propio a la formación del logo. Entonces, lo que hice en términos de parámetro, déjenme que voy a ocultar el objeto para que no distraiga. Básicamente lo que yo terminé haciendo fue colocando bastantes copias, ¿sí? Bastantes copias, y acentuando este giro, que acá es como si no tuviese prácticamente efecto, ¿bien? Porque no está todavía puesto la distribución en espiral, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero déjenme que les muestro directamente. Voy a eliminar el objeto matriz de referencia. Déjenme que les voy a mostrar el objeto matriz que yo utilicé. En un principio son 358 objetos clonados, digamos, de forma radial con estos valores. En el start angle es de menos 109 y el end angle es de 41.250. Con un offset en el random seed que no hace más que simplemente alterar la distribución de manera aleatoria, pero en este caso no va a hacer nada. Y la distribución es en el plano XZ, y el radio es de 3 centímetros. ¿Qué sería el radio? ¿Qué tanto cercano o alejado del centro del objeto se toma el radio de distribución? En un principio pareciera como no tener mucho sentido distribuirlo a 3 centímetros, porque cada uno de estos objetos está quedando nace como encima del otro, ¿no es cierto? Por eso se ve de esa manera. Lo que sucede cuando nosotros añadamos el step effector, entonces ahí es donde va a empezar a tener mayor coherencia, porque fíjense la distribución que se va dando, ¿bien? Entonces voy a anularlo momentáneamente y vamos a crear uno nosotros a través del panel de MoGraph Effector Step, y lo vamos a añadir, ¿sí? Vamos a quitar el que yo ya tengo preparado, vamos a añadir el nuevo. Fíjense que aquí hay varios parámetros.
uno puede modificar la posición, puede modificar la escala, puede modificar la rotación, y lo va haciendo de manera, justamente como bien dice el efecto, de manera escalonada, lo que tiene que ver con la rotación, la escala y la posición. Fíjense que si yo empiezo a expandir en el eje, por ejemplo, X, me va dando esta distribución en espiral que luego vamos a utilizar. O sea que esto es animable, ¿sí? Lo mismo aquí, ven que ahí genera otro patrón en la posición Z, y obviamente en la posición X también generando, por ejemplo, la apariencia de un ADN, de una escalera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a utilizar en este caso la posición en Z, que más o menos yo utilizo un valor de 234 para obtener este patrón ya en espiral. Acá es donde se empieza a entender, si yo vuelvo al objeto matriz y reduzco la cantidad, obviamente esa cantidad al ser reducida ya toma otro tipo de geometría, que también se puede utilizar, lógicamente, eso depende de cada uno. Yo lo que fui haciendo fue simplemente aumentando hasta que se empezaban a formar estos parámetros que a mí me servían. Entonces esa es un poco la idea básica, ¿eh? Hay gente que esto lo hace de manera matemática y sacando y poniendo sus fórmulas, pero como dije, la idea es hacerlo un poco más intuitivo. Eso es lo que haría el Step Effector. Luego, si uno viene a la parte del propio Effector, uno puede ver, ¿sí?, el hecho de manera, por ejemplo, general, aplicarle fuerza. Podría hacer una selección de a qué clon específico quiero hacer eso, pero también puedo, con una curva, acentuar, ¿sí?, o dar un efecto puntualmente a ciertas áreas de esa distribución. Del 0 al 1 representa el 1 la parte exterior, el 0 la parte interior, y a lo largo de toda la distribución. Y esto es un poco lo que vamos a ir haciendo y lo que se va a ir animando, junto con un parámetro que no solamente es el de posición, sino que nos interesa también el de la escala. El de la escala, en este caso, vamos a también cliquear una escala absoluta y le vamos a poner un valor de -1 para que justamente hacia los bordes, ¿sí?, el efecto sea de disminuir el tamaño, ¿sí?, no solamente escalar, sino que no solamente cambiar la posición, sino también hacerlo más chiquitito. Y eso es un poco con lo que se basa el setup en sí. Luego, como les dije, tiene que ver la propia distribución y el propio offset, porque acá, como pueden ver, esto puede dar la sensación de ir girando constantemente hacia un lado o bien hacia el otro. Entonces son todos parámetros animables que uno va a estar siempre dependiendo de ir probando o de ir, si se quiere, jugando con estos parámetros. Una vez que se tiene la distribución, lo que se hace es crear un objeto de clon, ¿sí?, como tengo puesto aquí, y lo único que se hace es crear un objeto que sí reemplace la geometría de estos cubos para que tome forma el propio objeto. En mi caso, yo lo que hice fue crear un objeto platónico a través de los objetos que hay aquí, y puse un objeto platónico, y ese objeto platónico lo colocamos dentro del cloner. Inicialmente el cloner tiene parámetros similares al de la matrix, ¿sí?, pero yo comencé haciéndolo en la matriz por otras situaciones y ya lo dejé de esa manera. Todo esto también se puede aplicar directamente a un clon. Entonces lo único que hice fue al cloner decirle que va a distribuir el objeto platónico no en una grilla, sino en un objeto, y ese objeto es el propio matrix. Entonces, a partir de ahí, lo que puedo hacer es ocultar, apretando en el primer botoncito circulito, oculto, ¿sí?, lo que es el propio matrix, y en el objeto platónico lo que hago es reducirle su tamaño, ¿sí?, para que vaya quedando algo que no se intersecte tanto, bien, porque vamos a comenzar con otro tipo de plano, por lo tanto no importa estos aquí que se están interceptando ahora. Luego de esto, lo que vamos a hacer entonces es, una vez que reducimos el tamaño del platónico y tenemos el objeto clonado ya colocado, comenzaría la animación. Pero previo tenemos que, yo lo que hice fue simplemente alterar un poco la forma del platónico para que tenga una forma más de
pétalo, ¿sí? Y no de objeto platónico. Y eso lo hice a través directamente ir al objeto matrix y dentro de transformaciones empezar a jugar con estos parámetros que les había mostrado anteriormente. Y lo único que hice fue reducir su posición un poco en Z y su posición en X, ¿sí? Y dejar esto que ustedes ven acá, que hace que quede bien como si fuese un objeto más estilizado, ¿ven? Como si fuese más una gema. Esto incluso, déjenme que voy a quitar el work plane, así no distrae. Este objeto que está acá, luego fíjense que si yo quiero acá puedo empezar a cambiar la rotación, pero lo va a hacer del objeto entero. Incluso va a cambiar su eje de distribución. Todo esto es animable, son todos parámetros animables, ¿ven? Que esto fue el otro que utilicé, ¿ven? Que parece que va acostándose uno arriba del otro, tipo dominó. Y esto es lo que termina dando un poco la estética. Después lo que hice fue simplemente acercarme y comenzar desde el nacimiento de uno solo, con una modificación del step effector, bien, para que solamente al principio quede nada más que uno. Voy a pasar entonces ahora sí a la parte propiamente del proyecto para mostrarles qué es lo que hice y cómo lo hice. Fíjense, acá tenemos, no voy a entrar en la parte de render todavía, vamos directamente a la animación. Voy a venir aquí a la pista de perspectiva. Recuerden que esto, apretando el botón del medio del mouse, amplían la pantalla, ¿sí? Que ustedes tienen donde tengan el mouse posicionado. Y desde cámaras pueden ir a perspectiva antes de crear la propia cámara. Para crear una cámara es muy simple. Es cuestión de venir aquí y apretar cámara. Y ahí crean una cámara. Por lo tanto, cuando apretan en el cuadradito blanco, ahora lo que está viendo esta cámara es lo que se estaría distribuyendo en esta visual. Yo aquí tengo esta cámara, que es una cámara de Octane, ¿sí? Simplemente, que es la que tiene la animación. ¿Cuál es la animación en sí? Fíjense. La animación comienza. Vamos a mostrarlo desde aquí, apretando la N y la A para poner un gradient shading y apretando el botón del medio del mouse para ampliar la ventana. Fíjense que la cámara comienza en prácticamente pegado, a este objeto platónico que está estirado. Luego lo ven color dorado porque tiene un material, eso es parte del render que lo haremos más adelante, y sutilmente comienza a irse hacia atrás, y a medida que se va hacia atrás los otros objetos que ya están distribuidos, ¿sí? Comienzan, ¿ven? Que comienzan a venir del borde. Eso no se va a ver en un principio, pero empiezan a llegarles, se empiezan a acercar, a medida que la cámara, si ustedes ven el path de la cámara, va girando, ¿sí? Va girando, va tomando la coreografía propiamente de estos objetos que se expanden, la cámara va hacia atrás, viene la tipografía y luego termina de formarse la animación propiamente, y luego por último viene la segunda capa de tipografía con más parámetros del logo animado. Esa es la animación de la cámara, que si lo vemos en conjunto desde la propia cámara y desde la perspectiva, ¿sí? Esto es lo que va sucediendo. La cámara retrocede, se van viniendo las otras gemas, comienza a girar, ¿sí? También gira, bien, se va formando, viene hacia atrás y por último se posiciona. Entonces esa es un poco la animación de la cámara. Déjenme que la voy a volver a ocultar, la que yo tenía puesta, y por ejemplo si yo vengo ahora y me posiciono, por ejemplo, ¿no? Me ubico navegando al viewport, y una vez que estoy posicionado lo que hago es apretar el botón de cámara. Me va a crear una cámara en esta misma visualización. Por lo tanto yo ahora, si muevo esta cámara, obviamente se mueve este plano. ¿Qué hago? En este momento estaríamos en el frame 0. Pondría un keyframe en rotación y posición. Y acá ya empieza a jugar un poco el hecho de, por ejemplo, en pocos cuadros, ¿qué hago? Empiezo a hacer retroceder la cámara, ¿sí? Déjenme que no la tenía marcada. Ahí está. Empiezo a retroceder la cámara. Empiezo a retroceder y
a buscar todavía, por ejemplo, este plano, y le doy a los keyframes. Entonces ahí empezaríamos a tener este pequeño juego, ¿sí? Que se va hacia atrás y luego cuando vienen sus compañeros la ubico, por ejemplo, ¿no? De esta manera y vuelvo nuevamente a dar un keyframe. Y ahora lo que hago es hacer un botón derecho, ir a donde dice Show F-Curve y comenzaría a jugar un poco. Déjenme apretar el botón medio del mouse. Comenzaría poniendo que solamente me muestre no todos los tracks, sino los tracks que yo vaya seleccionando. Apretar la letra H y ver las curvas de velocidad. Entonces acá yo podría decir, sí, quiero que arranque un poco más lento, pero que llegue un poco antes. Y que por ejemplo, a medida que va llegando ahora esta parte del movimiento, la cámara se va muy hacia abajo en su rotación. Entonces acá puedo empezar a equilibrar un poquito para no perder el enfoque del propio objeto, ¿sí? Tendría que compensar así un poquitito, sin tener en cuenta que se me va a descompensar de este lado. Voy chequeando y entonces ahí empieza, ¿no? Bueno, llega un poquito más tarde. Vamos a hacer así. Vamos a modificar un poco la velocidad de llegada. Ahí vamos, apretamos la letra H para siempre hacer un enfoque en las curvas de velocidad. Ahí vamos. Entonces va saliendo, la cámara se mueve. Todo esto al mismo tiempo voy coreografiando el resto de la animación, que acá es donde viene la otra parte. ¿Cuáles los parámetros que yo estoy modificando? Básicamente, si vemos el setup de lo que es el objeto Matrix, vamos al Effector, tenemos el Step Effector. Bien. Luego tenemos el propio efecto cloner, que no tiene nada asociado ni nada animado. Entonces todo está sucediendo en este objeto que está aquí, que como pueden ver hay una animación en el spline de distribución, que es esto que les mostraba, ¿sí? Y hay también parámetros animados en cuanto a qué tanto se acerca hacia el centro o se aleja, y cómo es que rota cada uno de esos elementos. Y al mismo tiempo, ¿sí? La escala, cuánto se agrandan o se achican. Estos son los parámetros que van a estar animados. Entonces, a medida que se va alejando la cámara, los compañeros se le van acercando. ¿Cómo es ese acercamiento? Es simplemente esta animación de este punto, que a medida que yo lo voy extendiendo, ¿ven? Esto hace que los objetos se alejen o se acerquen. La animación final de este spline, obviamente, fíjense, ¿no? Es por momentos se aleja, por momentos se acerca, porque recuerden que hay como una apertura en la animación para cuando la cámara gira. Y luego la animación final es justamente que llega a su punto culmine de expansión, si se quiere, ¿sí? En el cual los objetos vuelven a quedar en el centro. Básicamente eso es un poco el proceso. Obviamente no solamente es el spline que es el que acerca y aleja, sino también al mismo tiempo, sí, déjenme salir de la cámara para que se vea desde afuera. Al mismo tiempo, fíjense que los parámetros de posición en Z, de rotación y de escala también van teniendo, ¿sí?, sus modificaciones, ¿ven? Para que tenga esa danza. En este caso es en el momento final, pero previo a eso, acá pueden ver, ¿no?, todo lo que fue la coreografía inicial, ¿sí?, desde el frame 0. Vamos a ponerlo desde el inicio, como les decía. Fíjense que en un principio esto arranca todo en 0, porque lo único que me interesa es el acercamiento, ¿bien? Ese acercamiento de ahí.
Fíjense que al principio los parámetros arrancan en 0 porque solamente lo que estoy haciendo es animar el spline, que es lo que más me interesa. Luego, a medida que esto va llegando, ¿sí? ¿Ven que se va acercando? Ahí comienza a animarse el parámetro de rotación, porque cada objeto individualmente va a tener esta rotación que está aquí, ¿ven? Esta danza. Luego se expande y lo hago expandirse no desde el spline, sino desde el propio parámetro en Z, ¿sí? Este parámetro, que es cuando la cámara va hacia atrás. Déjenme eliminar la cámara que les había mostrado la animación, pero vamos a ir a la cámara que ya teníamos. Cuando la cámara comienza a girar y se quiere ir para atrás, empieza a expandirse. Luego vuelvo a unirlo, obviamente retrocediendo ese parámetro de Z, lo vuelvo a colapsar y aprovecho ese colapso para que la cámara vuelva a tomar esa posición frontal que está ahí. Para cuando la cámara se aleja, vuelvo nuevamente a hacer que se extienda un poco esa flor, ya de manera ordenada, porque vuelvo otra vez a 0 los parámetros, ¿sí? de rotación, que serían los que dan ese look tipo espiral en lugar de girasol. Luego lo que hago es que cuando la letra S del color azul llega, para dar como un acento, cuando se apoya, cambio los parámetros de escala y de la rotación en el pitch, haciendo como que, ven, medio como que se deforma, ¿sí? Entrando en incluso también en un tema de escala. Y por último, lo que hago, déjenme un segundito que voy a reiniciar el documento porque hice algunas modificaciones. Un segundito nada más. Entonces, luego lo que hago también es tener un random field, ¿sí? Que esto es básicamente es un field, o sea, aquí en el Step Effector lo que hice fue añadir un random field, que lo saqué por afuera, con simplemente una serie de parámetros en el Step Effector propiamente. Añadí, ¿sí? el random field y un sólido por debajo. El sólido como para que quede de una manera básica, o sea, como una capa neutra, ¿sí? de base. Y lo que hice fue animar, fíjense, cuando la letra S acentúa y llega, le puse al 100% ese random. ¿Para qué sirve ese random? Para tener de manera automática ese pequeño movimiento en el que los pétalos o los cristales entran y salen. Si yo desactivo esto, simplemente cuando la letra S llega, déjenme desactivar esto momentáneamente, cuando la letra S llega, queda ahí, el logo queda formado. Podría estar bien así, si estéticamente les gusta. Déjenme que salgo de la cámara, pero no habría ninguna animación en modo standby, esto quedaría simplemente así. Con el random field lo que hago es justamente añadirle al Step Effector este random, que es un noise. Es un noise, elegí la opción de Perlin con estos parámetros, pero sobre todo con un 29% de animación. Si yo esto se lo pongo al 0, obviamente la animación, o sea, queda el random de posición, pero no se anima. A medida que yo voy ampliando esto, entonces empieza a haber un movimiento. En este caso es un movimiento más lento, ¿sí? Y a medida que esto lo aumento, obviamente empieza a ser más rápido. ¿Y por qué entra y sale? Porque esto está afectando los parámetros que estén aquí en el Step Effector en vivo, digamos. Y ese in and out sería esto. Ahora estaría animando esto. Si yo aquí también le doy un parámetro, por ejemplo, por decir en posición en I, obviamente también entonces va a animar ese posicionamiento en I, además de este posicionamiento en Z.
Y de acá fíjense la cantidad de posibilidades que salen. Pero esto es básicamente la animación, ¿bien? Obviamente la tipografía, esto es algo muy básico, hay cientos de tutoriales donde pueden encontrar, es simplemente crear un objeto de texto, no es ni que está aquí, es una herramienta de texto, donde eligen la tipografía, le ponen la letra que ustedes quieran. Yo en mi caso, lo que hice fue poner un caps, para que tenga, déjenme que acerco rápidamente, para que tenga estos, déjenme desactivar la de atrás, los caps, para que tenga un poco de ese borde, ¿sí? Acá pueden jugar la cantidad de subdivisiones, la tensión, si lo quieren sólido, si lo quieren también con un step que empieza a generar como unos pequeños escaloncitos. Nada, cada cosita va teniendo su propia estética. Y luego lo que hice fue añadirle materiales, que eso lo vamos a explicar en la segunda parte donde hagamos el render. Pero básicamente, déjenme reiniciar el proyecto. Ahora sí, digo, básicamente eso es la animación del logo. El máximo de los, digamos, de los esfuerzos acá es ir, obviamente no va a salir de la primera vez. Yo aquí fui modificando parámetros en cuanto a la velocidad de la cámara, los objetos. Incluso no me quiero olvidar, al objeto platónico le puse un modificador bevel, porque si no quedaba más marcado. Esto ya es una cuestión de gusto. Es simplemente añadir, déjenme que lo saco, pero es básicamente venir a los modificadores y en este caso elegir el modificador de bevel que está aquí abajo, ¿sí? Y ponerlo como parte del platónico. Y acá también pueden jugar, ¿sí? Con el ángulo, con el offset y generar distintas formas, que esto obviamente va a tener un impacto en el render final. Pero básicamente esto es todo en cuanto a la animación. Fíjense que queda muy bonito cuando se ve desde la cámara. Cuando uno lo ve desde lejos puede ser medio caótico y sin sentido. Acá se trata de ir combinando los elementos de cámara y de animación. También se podría poner y probar un dynamic tag para que los objetos se chocaran entre sí y no se interpenetraran, como sucede acá cuando ven en estos, cuando llega el primer compañero, ven que se penetra. Podría ponerse un dynamic tag y hacer que se choquen entre sí, pero bueno, en este caso era demasiado esfuerzo para el objetivo final del logo. Dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte donde vamos a ver el tema del render setup y la composición en After Effects. Hasta entonces recuerden que este proyecto lo pueden encontrar aquellos que me siguen en Patreon, en la caja de comentarios está el link, sino también en el comentario fijado, donde pueden descargarse el proyecto entero con todo lo que tiene que ver con las texturas, el setup, los objetos, la animación, y de esa manera poder utilizar esto como un punto de partida para reemplazar sus logos o quedarse simplemente con el setup de iluminación y demás, o el setup de el propio Octane Render con todos los pases y ese tipo de configuraciones que tal vez les puede servir. También apoyan de esa manera al canal. Recuerden suscribirse, seguir este canal, recomendarlo y sobre todo ver la segunda parte dedicada al render y la composición. Hasta luego y nos vemos en la segunda parte.